Buenos días para todos y todos los compañeros y compañeras del curso de Cultura Política. Buenos días, tutora. Buenos días, señora directora. A través de este video vamos a compartir algo de lo que se construyó colaborativamente con los estudiantes del curso de Cultura Política. Eh, lo trabajado fue asociado a un tema prioritario para entender la carencia de posibilidades de ejercicio de una verdadera democracia en el contexto latinoamericano y particularmente en Colombia, que es el problema de la corrupción. Relacionamos, ¿sí?, por orientación del curso, relacionamos el problema de la corrupción al problema de la participación política, la construcción de paz y la emancipación social, y la emancipación política, que pues es una categoría asociada también. Pues en esa medida nosotros comenzamos las apreciaciones al respecto, mencionando que pues el problema de la corrupción es un problema de nuestra cultura política, es algo que ha terminado naturalizándose, creo yo, pues particularmente, en la forma en que el ciudadano colombiano entiende y ejerce sus derechos políticos y sus posibilidades y las posibilidades que una constitución basada en el Estado social de derecho le permite. La corrupción entonces se ha convertido en esa talanquera, ¿cierto? Esa talanquera para que, una de las talanqueras para que la gente realmente entienda qué es la democracia y para qué sirve la democracia y no siga reproduciendo los esquemas de, eh, digamos, banalización, ¿cierto?, del ejercicio democrático. Por ejemplo, lo asociado al voto, ¿no? En Colombia es muy común la compra y la venta de votos y no nos sonrojamos políticamente, digamos, como que no nos avergonzamos de que hagamos parte de un sistema político que permita tal circunstancia tan negativa, ¿no? La corrupción, ¿no? El dinero alimenta las maquinarias de, de políticos, de politiqueros, de gente de las clases superiores, económicamente hablando, de las élites económicas del país, que precisan de tener un espacio dentro del Estado para, de una u otra manera, privatizar el Estado. Usan el Estado a favor, para enriquecerse, usan el Estado para pasar políticas antipopulares que lo único que hacen es beneficiar a sectores de los empresarios, a sectores de los ganaderos y a ciertos sectores de los gamonales, digamos, políticos de las provincias, no de las regiones, de los territorios que no son particularmente las grandes ciudades, ¿cierto? Sino las regiones. Eso entonces mira la posibilidad de que la participación ciudadana se intensifique. La participación ciudadana se ha limitado a eso, a comprar, vender el voto o a esperar a elecciones y entrar en el debate coyuntural y la efervescencia de la elección y votar mal informado, ¿cierto? Votar por corruptos. ¿Sí? Y de ahí entonces tenemos que el problema de la cultura política de la corrupción se asocia también al problema de la cultura política del desconocimiento que tenemos, que tienen pues un gran sector de los ciudadanos colombianos al respecto de qué manera se puede realmente sacar un buen provecho a nuestro esquema democrático. Los ciudadanos comunes comúnmente se les dificulta entender los mecanismos de participación, entender los mecanismos de control para con el Estado. Y eso entonces, pues siento yo que también termina siendo un coadyuvante a que se siga reproduciendo, a que la gente siga pensando que la política es simplemente, que la participación democrática es simplemente el hecho de negociar, de obtener algún beneficio a cambio del voto, ¿cierto? Entonces, al lado de la corrupción tenemos el flagelo del clientelismo, ¿no? Pues que también aceita esa maquinaria de construcción del poder en la que muy pocos son los beneficiados. Eh, la categoría de emancipación política, eh, tenemos aquí un aporte de la compañera María Fernanda Castellanos,
que me permito buscar en este momento. Sí, en el que se resalta el hecho de que hay una necesidad de que los sectores sociales, de que las organizaciones sociales, de que las ONGs, digamos que los sujetos colectivos de la política se tomen a pecho, digamos, lo quise entender así, ¿cierto? Ese papel de construcción de la democracia como una sólida base para la construcción de nuevos escenarios de paz basados justamente en un ejercicio democrático, en una cultura política diferente, una nueva ciudadanía que no permita que las taras y los vicios del estilo democrático actual se sigan perpetuando, ¿no? Eh, Desde luego la construcción de entornos de paz, la construcción de territorios de paz, de escenarios de paz, que tienen que ser desde luego tanto físicos como en términos del humano, ¿no? Los seres humanos en nuestra misma condición debemos ser un territorio de paz. Y fenómenos como el de la corrupción no lo permiten porque está alimentando la parte egoísta, la parte individualista del, del sistema liberal, digámoslo de esta manera, y desestimando las posibilidades de solidaridad, de construcción colectiva, ¿cierto? Y por ende, pues de emancipación social y emancipación política a la que los ciudadanos deberíamos estar, por la que los ciudadanos deberíamos estar propendiendo actualmente. Eh, tenemos que resaltar, digamos, como mencionar el hecho de que el problema de la corrupción tiene diferentes causas que son y diferentes efectos, y esto para efecto, valga la redundancia, de la creación del árbol de problemas, en el que pues encontramos aportes que nos terminan pues, que nos han servido para darle mayor contexto al problema de la corrupción y al problema de la participación política y la construcción de paz y el problema trascendental de la emancipación, que no es más que la necesidad de que el ciudadano tome las riendas de su destino, que participe, tome parte de las decisiones que le son trascendentales a su vida y no siga alienando, enajenando su ser político. Eh, Tenemos entonces por acá que las causas o sea, que las posibles causas de una participación ciudadana política y unos escenarios de paz, ¿cierto? Son la garantía que da la ley para la utilización de los mecanismos de participación ciudadana, que desde luego los tenemos en Colombia, la Constitución los tiene, está bien equipada en ese sentido. Después del 91, los ciudadanos colombianos somos más ciudadanos en el sentido, en el papel por lo menos, tenemos más posibilidades del ejercicio del derecho y de la interlocución directa con el Estado para reclamarlos en el caso de que sean vulnerados, ¿cierto? Y para participar, no solo para elegir y ser elegidos, sino para ser parte activa de la dinámica política y social de la nación, lo que permitiría pues que las colectividades, los sujetos colectivos nacionales, digamos de la manera que nuestra nación tome otro rumbo y deje de expresarse políticamente de la manera que lo ha estado haciendo recientemente. También se menciona la promoción y el fortalecimiento de los consejos departamentales y municipales de paz. Sí, desde luego la política local es el asidero tanto para lo negativo como para lo positivo de los procesos democráticos. Entre esos, pues, fortalecimiento de consejos departamentales y municipales, ¿no? En la parte de arriba del árbol tenemos que de aquí se desprendería de la participación ciudadana y política, tendríamos eh, la inclusión de todos los sectores, lo que permitiría lógicamente la construcción de los asuntos públicos y de la paz en colectivo, ¿cierto? La participación ciudadana como instrumento de orientación para el desarrollo de una democracia efectiva y cumpliendo lo estipulado en la Carta Política. Claro, algo que es fundamental. Digamos que nosotros tenemos que evitar la Carta Magna siga siendo de papel y adquiera carne en la vida cotidiana del ciudadano colombiano. La ampliación de la democracia como instrumento de resolución de los conflictos de manera pacífica, algo totalmente vital para la paz, ¿cierto? Necesitamos, uno de los aspectos también que son como medianamente rudos de nuestra cultura política, es el asunto de suponer, o sea, que el más malo, por decirlo de alguna manera, es el mejor, ¿cierto? El que más
se enfrente, el que más haga la guerra, el que más tenga mano fuerte o el que más tenga eh, un ejercicio autoritario, ese es el que le conviene a Colombia. Eh, Eso hace parte pues de la forma en que nosotros percibimos o las multitudes perciben la política, un poco. Por eso es necesario pues la construcción de esa cultura de reconciliación, de convivencia pues, de profunda participación para que no se siga enajenando lo político en el ciudadano colombiano. Tenemos nuestro otro árbol de problemas, que se me hizo, por acá está, listo, donde se pone en manifiesto lo siguiente es la parte baja del árbol que pone lo siguiente, lo pone la compañera Fernanda. el- la participación política y la paz, entonces serán como consecuencia o serán resultado, estarán asociados necesariamente a una reforma agraria, desde luego que sí, porque pues en una nación donde los campesinos han sido despojados han sido despojados de sus tierras, no hay un escenario para reconstruir, digámoslo así, el tejido social que la violencia en Colombia y la corrupción a, a la desintegración del tejido social que la guerra y la corrupción han provocado en Colombia, ¿no? La participación política, la necesidad de un ejercicio incluyente, ¿cierto? De una posibilidad de oposición, de protección de la movilización social. Pues, sabemos que recientemente está siendo vulnerada esa posibilidad del ejercicio libre de la protesta. La, la consolidación de la orientación del tema del consumo, no como problema de orden público, sino como problema de salud pública, desde luego. El principal beneficio, entonces, que dice nuestra compañera que tendría la participación ciudadana, sería que traería el final del conflicto, ¿sí? Yo siento que también es simultáneo, ¿no? Eh, y frenar la cascada de muertes violentas que este ha dejado a lo largo de medio siglo, pero también traería una serie de beneficios y oportunidades en lo social y económico en todo el país. Claro, o sea, es trascendental. Una nueva cultura política menos apática a ejercer todo el poderío que tiene el ejercicio de la democracia como está estipulado en, en nuestra constitución, sería una salida para construir esos momentos en los que ya Colombia no viva el contexto del conflicto armado como forma de ejercicio, como forma de expresión de la política o de lo político, de los intereses políticos de los actores. Eh, la corporada para Fernanda entonces implica, reconoce que el conflicto en Colombia tiene un impacto directo sobre la infraestructura y el capital físico, un enorme costo de vidas y recursos naturales, así como el efecto indirecto en la productividad, la inversión tanto local como extranjera y los costos de transacción y de crecimiento económico. Ese es un árbol de vida que complementaríamos, entonces yo traté de hacer uno en el que en el que expresaba, vengo a ver si lo encuentro ahora sí, y el árbol de vida con el que yo he querido participar, que he querido aportar, entonces está basado en la idea central del problema de la corrupción, entendido como la utilización del Estado, de lo público, para conseguir fines privados, tanto en lo político como en lo económico. Como causas yo resalto que el mismo capitalismo, el mismo sistema económico, político, social del capitalismo, que es un sistema individualista que privilegia la ganancia sobre la humanidad, ¿cierto? Que privilegia el tener sobre el ser. Al capitalismo como tal le interesa, siento yo, también hay eh, académicos que lo reconocen, que al capitalismo en el capitalismo se construye una cultura política limitada en el sentido de que, por ejemplo, en nuestro caso, como ya lo hemos mencionado atrás en el video, el ejercicio de la democracia no se expresa realmente, sino que se ve difuminado, se ve deteriorado por el efecto de que se vende, por ejemplo, el voto, se compra el voto, el clientelismo en general.
la participación democrática entonces está disminuida y hay escaso uso de los mecanismos de control ciudadano.